Y quien va a participar, por supuesto, es José Luis Arranz. Como cada día él nos va a traer esas noticias. José Luis, encantada de estar contigo aquí, que lo sepas. Igualmente, Amparo. Buenos días. Un placer, como siempre, hablar contigo de todos esos temas. ¿Y cómo vienen hoy los compañeros de la prensa escrita? ¿Qué es lo que nos traen? Cuéntanos. Bueno, hoy, como viene siendo habitual los últimos meses, mucha información sobre el coronavirus, sobre la COVID-19, y los tres periódicos hacen referencia a ese asunto. Por ejemplo, el diario Córdoba titula COVID y vuelta a las aulas, desafíos del curso político, y en el diario El Día, los casos activos por COVID-19 se disparan a 1.386 en la provincia. Bueno, la verdad que el verbo, en el caso del diario El Día, se disparan, pues se contradice un poco con lo que habla el diario Córdoba, que dice el número de contagios se frena. Para unos se frena, para otros se dispara. Es cierto que se están disparando los números de casos activos. Hemos hablado muchas veces de este asunto. Casos activos se consideran los contagios, restándole las personas recuperadas, los curados, y también restando lamentablemente los fallecidos. En este caso, pues nos sale 1.380 contagios, que son muchos más, son casi el doble. Fueron 900 en la primera oleada, el pico, y ahora vamos por 1.400 casi. La diferencia que yo siempre señalo cuando hablamos de los casos activos de ahora, con los casos activos que hubo en abril-mayo, el pico de abril-mayo fue el 14 de abril, en ese caso, en ese momento, había 900 y pico casos activos, ahora hay 1.300. La diferencia fundamental es que los casos activos de abril generaron casi un 10% de hospitalizaciones, y en este caso apenas se llega al 3%. Esa es la diferencia fundamental. Se hacen muchas más pruebas PCR, con lo cual hay muchos más casos activos asintomáticos, y se está evitando la presión asistencial, que es lo que tanto temían las autoridades, sobre todo médicas, y lógicamente los políticos, evitar que se saturaran las unidades de COVID que había en los hospitales, que sigue habiendo, y que ahora mismo está muy por debajo del estrés. Creo que andamos en torno a 44, el fin de semana es raro en cuanto a datos, había 40 el viernes, creo que estamos en 43, 44 personas ingresadas en la provincia de Córdoba, y solamente hay 2 UCI, es decir, que la presión es muy pequeña con respecto a lo que hubo en abril, a pesar de que los casos activos, pues prácticamente el 60% más de lo que hubo en abril. ¿Son datos preocupantes? Pues lo son, pero son datos que no se pueden comparar 100% con lo que nos encontramos en abril, porque las circunstancias son muy distintas. Se hacen muchas más pruebas COVID, muchas pruebas PCR, que están generando por contacto, es decir, personas que han estado en contacto con un contagiado, y se generan muchas pruebas PCR, y eso genera a su vez muchos casos asintomáticos, que lógicamente no precisan ni ingreso hospitalario, en ocasiones ni siquiera precisan que tomen nada, porque son casos asintomáticos, se les pone en aislamiento, en una cuarentena que suele durar un par de semanas, se repite la prueba, y si se da negativo en esa ocasión, pues ya se le da por alta, pero son altas que ni siquiera han llegado a pisar un centro de salud, no ya un hospital. Es decir, que los casos son distintos los que hubo en abril de los que hay ahora. La situación es bastante diferente en ese muy sentido. distinta, a pesar de que, como dice el diario El Día, se disparan los casos. Lógicamente, si solamente se atiende a ese número, al de casos activos se dispara. Si se atiende a otros números, por ejemplo, el caso de fallecidos está muy ralentizado, afortunadamente. Hay un goteo lamentablemente incesante de personas que van falleciendo, pero para nada con la curva ascendente que tuvimos abril-mayo. Igual ocurre con los ingresos hospitalarios, igual ocurre con las UCI. Lo que va más lento de lo que yo esperaba es las recuperaciones. Pues yo confiaba en que, al ser casos asintomáticos, se produjeran muy pronto las recuperaciones, y sin embargo están tardando bastante más. Hay días donde hay 1, 2, ninguna. Creo que en ese sentido hay mucha cautela por parte de los servicios sanitarios para evitar, no sé, dar la sensación de que esto no tiene importancia, ¿no? Y están haciendo seguimientos muy concretos de lo que está ocurriendo con los pacientes COVID. Yo entiendo que la evolución es preocupante, pero todavía no es alarmante, y hay que estar extremando, como siempre, medidas de precaución, distancia de seguridad, uso de mascarillas, y evitar que, en cuanto aparezcan los primeros síntomas, mantener contacto con ninguna otra persona. Yo siempre digo, y no me canso de repetirlo, que hay 2 grupos de población que los que tenemos que preocuparnos especialmente. El primero es las personas mayores, de edad, de 70 para adelante, son las personas más vulnerables. Y el segundo elemento importante que hay que atender es el de los sanitarios. No porque sean más importantes que otros, sino porque no pueden atender a personas enfermas si están a su vez de baja. Con lo cual, si conseguimos que a los mayores
hagan una especie de autoaislamiento o de una protección especial. Los sanitarios se les dota de medidas de protección, los EPI famosos, y bueno, pues se intenta evitar que el contagio llegue a donde están trabajando. Es probable que esta segunda oleada seguro tendrá menor repercusión en los hospitales y además será más controlada, ¿no? Que yo creo que ese es el problema que tuvimos la primera, que fue muy descontrolado todo, nos llegó muy de sopetón, se nos saturaron algunas urgencias, no en Córdoba, pero sí que hubo hospitales cerca, en Málaga, por ejemplo, en Granada también, que se saturaron, y en esta ocasión, pues no, el nivel de ingresos está muy controlado. La verdad que hay provincias peor que otras, Almería y Granada, o sea, Almería y Málaga hoy están peor que el resto de Andalucía, pero aún así no están llegando a los niveles de hospitalización, ni mucho menos que hubo en abril-mayo. Del mes de abril y de mayo, exactamente, de esos meses que fueron tan complicados. Efectivamente. José Luis, esto sí que se complica un poquito con la vuelta a las aulas, ¿no? Que comentábamos que es otro de los temas que también se ven reflejados en los distintos medios de comunicación hoy en los periódicos. Sí, hoy comienza en la escuela infantil, empieza ya la incorporación de los pequeños a las aulas, y lo cierto es que no nos queda claro qué va a pasar, porque hay una serie de disposiciones que se han ido consensuando entre el Gobierno central y las consejerías, en este caso la nuestra de Educación, para la incorporación de los estudiantes desde los primeros estadios, de los 3 años hasta la universidad, pero se va acercando la línea de salida y yo no lo tengo claro. Se han puesto en marcha, se han puesto sobre el papel una serie de medidas, yo creo que serán insuficientes, ojalá me equivocara, pero entiendo que no van a ser suficientes porque se ha escrito negro sobre blanco se ha hecho una fotografía que igual luego no se puede llevar a la práctica. Hablo de distanciamiento entre pequeños, que es muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Hablan de colocar en un sitio, asignar un sitio siempre el mismo, en el comedor, en el autobús. Sabemos que hay comedores que doblan las mesas porque no hay suficiente espacio. Comen primero los pequeños, luego los mayores, no sé cómo lo van a hacer. Hablan de reservar unos cuartos de baño para una edad, otros para el otro. No todos los colegios tienen 4 o 5. No tienen esa opción para... Claro, con lo cual, negro sobre blanco quizás sea sencillo trazar un plan. Luego, cómo se lleva a la práctica, igual no sale como se previó. Saliendo incluso mal, ¿puede ser que no haya malos resultados? Pues posible. Sabemos que el grupo de los menores es un grupo de riesgo bajo, no diría riesgo cero, porque no existe riesgo cero, pero sí riesgo bajo, tanto de contagio como de que luego la carga viral que puedan adquirir puedan pasarla a otros, ¿no? Pero aún así es muy probable que si se ha disparado la cifra de contagio ahora, a partir de aquí a 15 o 20 días, cuando haya esa comunicación entre el alumno, pues sea aún mayor, ¿no? Y luego hay un factor que yo también siempre destaco, y es la colaboración de los mayores, me refiero a los abuelos, en las tareas de la educación, tanto en llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, tenerlos por la tarde en casa porque los padres trabajan. Y esa es la parte peligrosa quizá del contagio de los pequeños, que los críos van a llegar a su casa sin saber si han pillado o no el virus porque no lo van a notar, pero si lo llevan en cuerpo sí que pueden pasarlo a los mayores, que es lo preocupante, lo realmente preocupante. El que un pequeño de 5 o 6 años pille el virus a esta altura y tal y como están sucediéndose las cosas, no parece que sea preocupante ni alarmante, y parece que el 80% o 90% serán asintomáticos, pero no así ocurre con las personas mayores, con los abuelos, que son en muchas ocasiones por obligación, que le llevan al crío al colegio, quienes lo recogen y quienes se quedan con ellos para merendar y hasta que llegan los padres, cuando en el caso de que trabajen los dos, cuando vuelven a recogerlos, ¿no? Ahí es donde hay que extremar las precauciones fundamentalmente. El resto, pues lamentablemente no nos queda más que ensayo-error, aunque estamos jugando con la salud, pero no nos queda más que probar y ver si la cosa se estropea mucho, rectificar. Ojalá que no sea tarde, pero yo insisto en que es muy difícil llevar a la práctica lo que se ha planificado, porque todos los centros son iguales, hay macrocentros con miles de alumnos, hay pequeños, no sé, una guardería que con 15 o 20 chicos, chicas, niños, niñas, igual es más sencillo espaciarlo, no lo sé. Cada uno tiene sus circunstancias, su singularidad, y va a ser difícil que un plan sirva para todo, el mismo plan. Habrá que ir adaptándolo, en cada centro se va a nombrar un coordinador COVID, que no sé con qué conocimiento científico, médico, técnico, no lo sé, pero será el encargado o encargada de que se apliquen los planes, las medidas e incluso de aplicar protocolos en caso de que aparezca un contagio, que no sé esta persona si será capaz de diferenciar un resfriado, una gripe de un coronavirus. No lo sé, ojalá sepa,
pero por eso digo que luego hay que ver cómo esto se va desarrollando y ojalá me equivoque, pero creo que va a haber que poner en marcha el plan B mucho antes de lo previsto. Eso quería saber también, quería saber tu opinión al respecto. ¿Cómo crees tú que se van a dar estos primeros contactos escolares y cómo, qué es lo que vamos a tener que contar nosotros aquí? Jugando un poco futuribles, pero bueno. Va a haber mucha feria y cada cual hablará de la suya, porque no va a ocurrir lo mismo. El colegio en el que haya un contagio muy pronto tendrá un desarrollo muy distinto al colegio que se mantenga sin contagio durante mucho tiempo, porque va a forzar a cerrar aulas, ojalá que no ocurra, pero suponte que se contagie una parte importante del profesorado. Sí. Ahora habrá que cerrar el colegio por falta de profesores, porque también ese factor puede hacer que todo cambie. Se está intentando rebajar ratios, pero en cuanto falte un profesor o dos, quizás sea al contrario, quizás ya hasta que unir grupos, ¿no? Yo creo que según vaya transcurriendo el contagio habrá que ir variando el plan. Me consta que hay plan B, plan C preparados, pero hasta el punto de que haya un desarrollo uniforme, homogéneo para todos los centros, yo lo dudo. Yo creo que habrá colegios, hay centros con 5.000 alumnos. No es lo mismo ese centro que un centro que tenga 40, una guardería pequeña, ¿no? Claro, que depende de cada uno de los centros, va a tener que tomar esas medidas. Vamos a estar, por supuesto, también muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo estos días, porque la actualidad, al fin y al cabo, es lo que prima y es lo que nosotros también les vamos a ir contando. Queremos saber su opinión, queremos saber qué opinan sobre todos los temas que nosotros vamos a tratar y, además, el tema de educación, que es el que estamos tratando ahora mismo aquí con José Luis Arranz, va a ocupar también parte de nuestro espacio un poquito más adelante, porque vamos a empezar a hablar también con distintas AMPAs que van a venir a contarnos cómo están viviendo ellos como padres y como involucrados principales en todo esto, los distintos problemas que se están dando incluso antes de que se abran las aulas y antes de que se abran esas puertas de los colegios. Y es que lo que viene por delante, José Luis, era lo que estábamos comentando, parece ser que fácil y sencillo no va a ser, desde luego. No va a ser, sobre todo, más que sea fácil o sea difícil, creo que va a ser muy distinto de un centro a otro. Si las cosas van bien será muy fácil, si se consigue mantener las burbujas estas de las que se habló, se consigue mantener distancia de seguridad, uso de mascarilla, va a ser muy fácil, y en cuanto se tuerza un poco, quizás se convierta en muy difícil, pasemos de un extremo a otro. Claro, muy pronto, ¿no? Porque es probable que cuando haya una aparición de un contagio, que lo va a haber, es casi imposible que no lo haya, eso altere totalmente los planes, y viendo hasta dónde llega esa alteración, pues habrá que ver cómo se reacciona en un centro o en otro centro para intentar salvar el curso. Yo siempre soy muy optimista y yo confío que a partir de final de año, primeros de año, comience a circular las vacunas para garantizar que en primavera ya las cosas vuelvan a normalidad. Pero es probable que el otoño y el invierno lo pasemos con estas medidas que no sé si van a ser suficientes. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra también en los distintos centros educativos de la ciudad, pero tenemos más noticias que poner sobre la mesa, José Luis. Sí, una cosa más. Y por ejemplo, el tema del incendio en Almonaster, que por cierto, hace como una hora, en torno a las 11, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, transmitió vía Twitter que el Infoca lo da por estabilizado, no por controlado y mucho menos por extinguido, pero sí estabilizado. Es decir, se entiende que no va a seguir creciendo, que al menos el perímetro en el que se está produciendo el fuego se ha delimitado y se ha estabilizado. Ayer hubo un problema con el viento fue rolando continuamente en una zona de sierra, la sierra de Aracena, sierra de Huelva, y hizo muy difícil las tareas de extinción. En el caso de este pueblo de Almonaster, cerca de Aracena, cerca de Cortegana, de Jabugo, la zona del norte de Huelva, pues la orografía nos ayudó y menos las circunstancias meteorológicas. Yo traigo a colación el tema del incendio, siempre lo hablamos cuando llega esta temporada, cuando llega la época de incendios, porque me parece que hay un trabajo que no se valora suficientemente por parte del Infoca, que es la prevención del incendio. Durante el verano vemos, en el caso de Almonaster, ha habido 500 personas trabajando en la extinción de este fuego, pero durante el año trabajan muchas más personas preveniendo que se produzcan incendios forestales. Dependiendo de qué recursos les demos, no yo, claro, sino las autoridades competentes, se puede trabajar más o trabajar menos. Pero es muy probable que un incendio en Almonaster o más cercano a nosotros se ocurriera. Hace poco hubo un incendio en Luque. Si se previera convenientemente, se limpiaran cortafuegos, se limpiaran cunetas, se desbrozara el monte bajo, quizás fuese mucho más barato prevenirlo que curarlo. Yo siempre digo que en este tipo de cosas no hacemos las cuentas bien. Si se valora económicamente, que tiene una valoración, todo tiene valoración económica, ¿qué cuesta este incendio de Huelva? ¿Y qué hubiera costado prevenirlo? Quizás a más de uno le saltarían las calculadoras, porque
Es mucho más barato, parece que no, pero es mucho más barato limpiar cortafuegos, limpiar cunetas, desbrozar montes, preparar convenientemente a las brigadas para que actúen de manera correcta, porque en ocasiones las personas que trabajan en extinción del incendio no están suficientemente preparadas. Están para otra cosa, pero para un incendio, cuando están los pinos ardiendo, ya más de 20 metros, no sé hasta qué punto se le ha formado convenientemente. Y al final siempre hay que lamentar, pues sobre todo víctimas, vidas humanas, que es lo que más nos duele siempre, pero daño ecológico que es irreparable, o al menos reparable a un larguísimo plazo. Entonces, creo que el Infoca nos tiene que hacer cada año reflexionar, en el caso de Andalucía, sobre si se están haciendo bien las medidas, se están planificando bien la prevención del incendio antes de que ocurra. Una vez, ahora ya que ha ocurrido, bueno, pues habrá que apagarlo. A toro pasado. Claro, apagarlo e intentar que no haya más coste del estrictamente necesario, económico, y que no haya ninguna vida que corra peligro, ¿no? Pero creo que todos los años, cuando se hace el balance, no aprendemos para el año siguiente. Sí. Y repito, lo que hace el Infoca, yo creo que no está suficientemente valorado. Tanto pone en riesgo sus propias vidas, trabajan, por supuesto, fuera de lo que se les puede exigir, pero luego les luce muy poco porque quizá durante el invierno, que es la época en la que se pueden prevenir los incendios, pues vemos que no, vemos que hay cortafuegos, los que los árboles de las dos partes se tocan por arriba. Sí. ¿Para qué quieren cortafuegos si las copas están unidas? ¿No? No tiene ningún sentido. Y en el caso de Almonaster, hemos visto cómo estaban los bomberos, los brigadistas del Infoca, abriendo cortafuegos a marcha forzada, porque no había ningún tipo de límite entre las distintas fincas, ¿no? Seguro que los técnicos saben mucho más que yo de esto, pero solamente a ojo del observador da la sensación como de que el campo no está preparado para un incendio de una envergadura grande, como esta, como ha ocurrido en Huelva, en cuanto que el viento ha perjudicado un poco más de la cuenta, pues se ha desmadrado, ¿no? Y repito que las noticias de hoy son buenas porque el incendio ha quedado estabilizado y ahora solamente queda controlarlo un par de días, 3, 4, parece que dejará de haber humo. Llamas ya casi está muy controlada, pero el humo sí que todavía quedará unos días para que lo veamos. A ver si damos la noticia en breve. ¿Qué más noticias? Nos quedamos con el día. Mira, el titular del día habla del Cabril. Titula una información que elabora nuestro compañero, nuestro amigo Juan Ruz, director del día. Dice que el 78% de las celdas de baja y media actividad del Cabril están llenas. Están menos llenas las otras, las de muy baja actividad, que son las más frecuentes. Muchas veces nos preguntamos qué hay en el Cabril, porque sabemos que hay residuos radiactivos. ¿Pero qué hay? Hay residuos de media actividad, de baja actividad y de muy baja actividad. Quedan dos tipos de residuos que no se almacenan en el Cabril, que son los de larga actividad y muy larga actividad, que no se almacenan en ningún sitio, porque realmente no se han producido aún, o al menos con la envergadura necesaria, están en las mismas centrales que las producen. Lo que al Cabril llega son o bien restos de desmantelar una central nuclear, las que se han ido cerrando, los restos que no están directamente expuestos a la radiación, o el material que es radiactivo, pero es muy de uso doméstico. Hablo de radiografía, hablo incluso de restos orgánicos que se producen de las intervenciones quirúrgicas, pues todas esas cosas hay que almacenar en algún sitio. Tienen radiación y son de baja o de muy baja o baja o lo más de media actividad. Los de media suelen ser los de las centrales. En el caso del Cabril, está el 80% las celdas que acogen los residuos de media y de baja actividad. Los de media son, como te digo, los de las centrales, creo que ha habido hace poco una central que se ha desmantelado, están viniendo al Cabril, y los de media, los de baja y muy baja, pues eso que te digo, radiografía, o incluso un microondas roto, ese tipo de cosas que son radiactivos, que tienen radiación, pues acaban yendo de alguna manera, después de un reciclaje, o no, o directamente, al Cabril. Lo que están llenando son las celdas de media y baja, están al 80%, hay prevista una ampliación del Cabril, que tiene que pasar por el Consejo de Seguridad Nacional, ¿cómo se llama ahora? El Consejo Nuclear, Seguridad Nuclear, y bueno, está por aprobar la ampliación del Cabril, ¿no? Con lo de siempre, con la polémica de siempre, si no hemos pagado ya nuestra cuota en este sentido los cordobeses, tenemos que seguir, porque no solamente el problema es que se almacenen en el Cabril, sino que todos esos residuos pasan por nuestra carretera con una cierta exposición y algún riesgo de que aquello algún día provocara un accidente, ¿no? Hasta ahora no he tenido que lamentar nunca nada, pero sí que es verdad que tenemos un tránsito continuo de mercancías que está ahí. Está ahí, claro. No ha pasado, pero bueno, el riesgo está ahí, ¿no? En cuanto a lo de media actividad, lo de muy baja actividad, está bastante más liberada de ocupación porque se abrieron hace mucho menos tiempo. Están al 20%, 25%, con lo cual sigue cabiendo mucho material. Es verdad que la celda 29, hablo de memoria ahora,
tuvo filtraciones de agua y hubo que cerrarla, porque, bueno, para el protocolo suyo, al haber filtraciones, decidieron que había que hacerlo así, lo hizo el propio almacén radiactivo, y luego lo hizo también el Consejo de Seguridad Nuclear, también ordenó el cierre de la clausura temporal de esa celda. Con lo cual limita un poco, aunque estén vacías, sí, no se puede meter, con lo cual es como si estuviesen llenas. Pero lo que está sobre la mesa, después de esta información que hoy publica El Día, es la ampliación inminente del Cabril. Es verdad que el 20% es mucho lo que queda por ocupar, Cabril es muy grande, pero bueno, que ya hemos rebasado una cantidad, una ocupación que hay que hacer pensar que pronto habrá que... Se va a necesitar más espacio. Claro, habrá que ampliar. Bien el propio cementerio de Hornachuelos, en el Cabril, o bien en otra ocupación, en otra ubicación, si prospera, o el cementerio famoso que están intentando levantar de larga duración, de larga actividad, o cualquier otra ubicación que se pusiera sobre la mesa, porque hasta ahora aquel proyecto tampoco parece que tenga todos los places, ¿no? Sí. El ayuntamiento y la comunidad en su día dijeron que sí, pero luego se ha ido retractando, ha habido cambios de gobierno. Bueno, en principio el único depósito que hay en España radiactivo es el del Cabril, los Hornachuelos, y aquí está abriendo los de media y baja. Repito, los de alta actividad y los de muy alta se mantienen en los propios lugares donde se generan, porque también hay allí una ubicación pensada para ello, ¿no? O sea, que cuando haya que desmantelar del todo, los núcleos, los corazones, habrá que ir a algún sitio, y eso sí que será mucho más polémico. Ya tendremos que hablar de otra cosa. Ahí habrá tela para cortar, porque sí que ciertamente habrá mucho asunto. Y luego, muy rápidamente, un par de pinceladas. El diario también habla de los pisos, del precio de los pisos de estudiantes. Sí. La verdad que la noticia es que hay poca noticia. Es decir, que se contiene la subida. Cada año los chicos, chicas que vienen sobre todo de la provincia a estudiar a Córdoba, que son los usuarios de este tipo de viviendas compartidas, pues se encuentran con la papeleta de buscar una ubicación cerca de la universidad, de la facultad, o cerca al menos de la estación, si van a usar el tren para ir a Rabanales, y en lugares que les sea atractivos, porque muchas veces se busca también otro tipo de atractivo. Sí. El precio medio, dice el diario El Día, son 241 euros al mes por habitación. Habitación más servicios comunes, se supone. Claro. El dormitorio que ocupen, más el salón, la parte que les toque, la balda del frigorífico que les toque, en fin, cada uno se reparte como puede. Eso significa una subida en torno al 25% en 5 años, con lo cual, como digo, no es una subida especialmente... Sí. Es muy parecida al resto de Andalucía y de España. Son datos que se extraen de un portal inmobiliario, y creo que de Idealista. Y bueno, pues lo que hace es medir la oferta. Ese tipo de estadísticas se hacen comparando los precios que ellos encuentran en los anuncios que se publican en Córdoba, en Málaga y en Soria, y saca las medias, ¿no? En el caso de Córdoba digo 241 euros mensuales, y es la tercera más baja de Andalucía. Bueno, es verdad que la presión que hay aquí por parte de los estudiantes no es la mayor. Hay más presión en Granada, más presión en Sevilla, más presión en Málaga, para ocupar pisos compartidos, sí, porque hay más estudiantes que se desplazan. En Córdoba, básicamente, quien viene de la provincia, y muchos estudiantes no necesitan mucho más porque realmente son de lunes a viernes, se vuelven el sábado, no tienen que traer mucho equipaje porque van continuamente a su casa. No usa la cocina, trae mucho tupperware, sí, porque está muy cerca de casa, ¿no? Los que van a Granada, Málaga o Sevilla sí que es verdad que hacen vida más de seguido. Ya tienen exactamente otro tipo de otras necesidades, claro, para ocupar piso, y por eso quizá los pisos de Córdoba sean más pequeños, sí, y de ahí que sea el precio más bajo que en otras provincias. Pero la información realmente es que hay poca información en ese sentido. ¿Y la otra pincelada que querías darnos? El diario ABC trae en la página 2, sabes que la página 1 la dedica al Instituto de Huelva, es una página habitualmente nacional. Trae una información curiosa. Dice que las operaciones de cirugía estética se duplican desde que acabó el estado de alarma. Sí. Dado dos motivos que yo creo que dos tienen su sentido. El primero es el ahorro. Sí. Durante estos 6 meses que llevamos de estado de alarma, los que hemos tenido la suerte de mantener el trabajo y el salario, menos gastos, sí, porque no había dónde gastar. Porque durante un momento importante, muy importante, no había bares, no había cines, los viajes han sido o menos o ninguno, sí, y más barato, con lo cual se ha ido ahorrando realmente. Y había personas que estaban pendientes de una operación, intervención quirúrgica menor, sí, de estética, y han aprovechado para hacerlo ahora. Y la segunda razón, que también tiene su sentido, es que ha sido más fácil la recuperación de una intervención, sobre todo el tema del Botox, por ejemplo, sí, una intervención de una rinoplastia. Hasta ahora, si no hay este tipo de circunstancias, hacerte una cirugía a la nariz te requiere, lógicamente, pues estar
un par de semanas con la venda puesta, tal. Ahora, con el tema del confinamiento, Al te estar quedas en en tu casa y nadie se da cuenta si te has operado o no te has operado. Hablo de la nariz, hablo del pecho, hablo de lo que cada cual quiere quitarse, o de la barriga, o lo que fuera cada uno, ¿no? Ha sido más sencillo porque no había esa exposición y decir, pues mira, fulanito se ha operado la nariz o fulanita... Más discretamente, ¿no? Claro. Se ha podido hacer de manera más discreta. Y entre que no me he encontrado con más dinero, repito, los que han tenido la fortuna de mantener su empleo y su sueldo, y teniendo tiempo para esconderse, entre comillas, pues ha sido más sencillo. Y ha habido, señala el diario ABC hoy, que ha habido un incremento importante, se ha duplicado realmente las intervenciones menores, lógicamente las que son obligatorias se han hecho y ya está, ¿no? Pero la otra, la de los arreglillos. Las elegidas, las que pintura, elige uno, no las obligatorias. Esas pues se han duplicado durante este periodo porque, bueno, parece que ha sido la tormenta perfecta para que se pudieran llevar a cabo. Pues mira, me parece muy curioso ese último apunte que nos dejas hoy. Mañana te veo, José Luis. Sí, tenemos un tema que no he dado porque no se ha producido, que es la inscripción del Córdoba en la segunda vez. Estamos muy pendientes. Llevamos también desde el jueves esperando la inscripción, que cuando se nos dijo, bueno, creo que acabó el jueves, fue cuando acabó el plazo, se ha ido posponiendo la toma de decisión de la Federación y ya parece que hoy tampoco va a ser por la mañana al menos, creo que a las 6 presenta el calendario de primera y segunda y es probable que en esa presentación se meta también segunda vez, aunque no sea lo aparatoso, que será lógicamente la primera y la segunda, pero se espera que sea esa hora, 6:30 creo que es cuando está previsto que se presente el calendario, igual en ese momento elegido, pero hasta ahora pues seguimos esperando, seguimos desde el jueves esperando el viernes. Pues nada, seguiremos esperando a ver qué ocurre también con deporte. Además, nuestros compañeros al final de nuestro programa de hoy van a tener también su espacio deportivo y seguro que nos tienen algo que contar, porque el verano ha tenido también movimiento, José Luis, deportivamente hablando. Mucho. Te veo mañana por aquí, bueno, te veo antes en la redacción, pero aquí a las 12, ¿de acuerdo? Hasta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.